experiencias con el Espíritu Santo, creo que he tenido algunas. Hay una experiencia en particular que recuerdo que en el año 2017 viajé a Bogotá, Colombia. Una locura que hice cuando estaba bien muchacho. Recuerdo que había hecho una venta muy importante en el trabajo que hacía, y yo recuerdo que dije, para premiarme a mí mismo en esa venta voy a comprar un ticket para Bogotá, que tenía algunos cuantos amigos allá. Recuerdo que ese día era un día de semana y yo quería visitar. Hay una iglesia muy famosa en la ciudad por mover del espíritu, por la manifestación de milagros. Colombia es una nación bastante bendecida en esa parte, y Bogotá en particular tenía bastantes iglesias avivadas alrededor de la ciudad. Recuerdo que un día viernes había un congreso llamado el Congreso Mundial de Avivamiento. Justamente esos días que yo fui allá me tocó ir un día en particular donde el pastor Ricardo Rodríguez hablaba acerca de que todas las denominaciones tienen en parte de su credo el Espíritu Santo, pero la mayoría no lo reconocía como una persona, no le daba lugar como una persona, sino como fuerza y muchas cosas. Resulta que a pesar de yo haber sido criado en el Evangelio y también en una iglesia pentecostal, me di cuenta que también era de esa forma. Ese día mi mente cambió mucho, la forma en la que veía el Espíritu Santo, pero yo quería que eso que estaba aprendiendo, que esas cosas que estaba escuchando en ese momento, no se quedaran solamente en conocimiento, sino en algo vivido. Y recuerdo muy claramente cuando estábamos a punto de terminar esa noche del congreso, recuerdo que le pedí a Dios que hiciera algo en mi vida, que ese viaje no fuese en vano, que todo ese movimiento, toda esa locura que había hecho de joven para viajar hasta Colombia no terminara en algo vacío. Y recuerdo que antes de irme, una de las predicaciones, el pastor comienza a ministrar y yo estaba muy a lo lejos. Recuerdo que estaba extremadamente lejano a la tarima, al escenario donde estaba el pastor, y el Espíritu Santo contestó a esa petición que le estaba dando. Y recuerdo que la unción, la presencia del Espíritu Santo me tocó. Recuerdo que nunca había hablado en lenguas de la forma en la que le había hecho esa noche. Recuerdo que mi esposa estaba en ese momento en una situación bastante difícil porque la estaban operando, le estaban atravesando una operación. Y recuerdo que esa situación que me tenía también bastante preocupado, todo se disipó, mi mente fue iluminada. Siento que bastantes cosas impresionantes pasaron en ese día. Sentí una llenura dentro de mí, sentí una presencia, y el avivamiento en Bogotá, recuerdo que fue algo que viví bastante personal. Recuerdo algo que fue bastante íntimo, que literal parecía que las cosas que le pedía a Dios, el Señor las respondía desde lo lejos. Fue como una conexión extrema entre el Espíritu Santo y yo, en la que fui cambiado, mi mente fue renovada, mi mente fue transformada, se inyectó muchísima fe dentro de mí. Así que a partir de ese momento comencé a creer mucho más en el Espíritu Santo, a andar en sus sendas y no apartarme de lo que el Señor tenía para mí. Aprendí también que los libros, que lo que había escuchado, lo que escuché por muchos años, no era algo histórico, sino que era algo real y genuino y verdadero. Fue una experiencia que verdaderamente cambió mi vida, y ha cambiado mi vida, ha cambiado la forma en la que he visto el Espíritu Santo en mi caminar en Cristo. Lo que me interesa en estas estaciones es que no tanto las personas que Dios usó, sino el Espíritu Santo y el cambio que viví genuinamente en mi vida. Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. A partir de allí las cosas cambiaron para siempre. Es algo que atesoro desde ese día, y he tratado de cultivarlo a diario para poder estar más y cada vez más cerca de su presencia, para estar cada vez más y más cerca de Él. Espero que esto sea de bendición también para ustedes.